Voy a iniciar una nueva aventura ferroviaria con mi guía Bradshaw de 1913 por la inmensa Australia. Viajaré en trenes casi infinitos por pendientes sobrecogedoras. Atravesaré montañas y desiertos. Nadaré sobre arrecifes de coral y caminaré por playas doradas. Durante mi aventura por este espectacular continente, descubriré el oro, la plata, el carbón y la lana que construyeron esta nación. Conoceré a sus pueblos indígenas y a sus héroes nacionales. Y descubriré los orígenes de los millones de inmigrantes que hoy en día se proclaman australianos. Grandes viajes ferroviarios por Australia, de Canberra a Melbourne. Voy a emprender un viaje por el sureste de Australia, desde la sede del gobierno a la multiétnica Melbourne, su segunda ciudad más poblada. Australia, como Estados Unidos, inició su vida política moderna como un grupo de colonias británicas, al igual que Canadá, y alcanzó la independencia sin una revolución. Y hoy la jefatura del Estado sigue ocupada por la reina británica. Mi guía comenta que la Mancomunidad de Australia se constituyó en 1900 en virtud de la Federación de Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional, Queensland, Australia Occidental y Tasmania. Y se proclamó en Sídney el 1 de enero de 1901. La nueva nación fue forjada por sucesivas oleadas de curtidos inmigrantes en una tierra salvaje y hostil. Y comenzó a demostrar su fuerza en el escenario político, en los campos deportivos y también en los de batalla. Mi aventura comenzará en Canberra, la sede del Parlamento Nacional. Desde allí pondré rumbo a Melbourne, donde visitaré el santuario del cricket y conoceré la historia de un temible bandido. En Lilydale admiraré a una legendaria soprano. Y tras montar en un tren histórico en Belgrave, me dirigiré a Birregurra para descubrir el origen del comercio de lana. Durante mi viaje, visitaré la capital cultural y deportiva de Australia. Este lugar es un templo, es un territorio sagrado. Intentaré hacerme esquilador. Este pobre carnero hoy no ha tenido suerte. Y atravesaré una selva tropical. ¿Habéis visto qué maravilla? Canberra tiene una estructura muy interesante, pero para observar con claridad cómo encajan todas sus partes, voy a utilizar una aeronave que resultaría muy familiar a los viajeros de mi guía. Uno, dos y tres. Hay que evitar elevarse estando fuera de la cesta. Así que si el viento lo arrastra mientras se infla, nos apartamos. Nuestro globo se está hinchando y me encanta que sus colores sean tan vivos. Nuestro piloto, Ewan Roberts, comenzó a volar en globo sobre Canberra hace ya 20 años. Estoy en una enorme cesta de picnic bajo casi 10.000 metros cúbicos de aire caliente. ¿Me he vuelto loco? Adiós. Buen vuelo. Gracias.
Desde el aire es fácil entender por qué Canberra es conocida como la capital del bosque. Lo que más me impresiona es el silencio. Es muy distinto a un helicóptero e impide que los que están abajo sospechen que les estamos espiando. ¿Qué te parece? Es increíble, nunca había visto Canberra desde el aire y eso que vivo aquí. ¿Es la primera vez? Sí, la primera y me encanta. Nos acercamos al Parlamento. Ya. La Cámara de Representantes está a la izquierda y el Senado a la derecha. Desde aquí resulta muy evidente que Canberra fue construida siguiendo un plan maestro. Tiene algo de Washington y también de París, pero a una escala mucho mayor. Solo una mente extraordinaria pudo erigir una ciudad así en plena naturaleza. Estamos en tierra. Ha sido un placer. Tan solo unos años antes de la publicación de mi guía, las 6 colonias de Australia se unificaron por fin. Y el poder se dividió entre el gobierno federal central y los gobiernos de los 6 nuevos estados. A los que, como va a contarme el historiador David Headon, les costó ponerse de acuerdo en la elección de la capital. En este hermoso lugar, entre el antiguo Parlamento y el nuevo, se colocó esta simbólica piedra, que conmemora la culminación de un proceso de 20 años. La colocación de la primera piedra, el 12 de marzo de 1913, por el quinto gobernador general, Lord Denman, y el primer ministro australiano, Andrew Fisher. Lady Denman tuvo el honor de anunciar que la ciudad se llamaría Canberra, un nombre que los políticos eran reacios a decir porque no sabían cómo pronunciarlo. Así que dijeron, lo que ella diga en la ceremonia se convertirá en la pronunciación oficial. Y me imagino que dijo Canberra, que es como lo decimos todos un siglo después. En aquel ya lejano pasado, ¿qué impulsó a las colonias de Australia a desear federarse y formar una mancomunidad? A principios de la década de 1890, aún existía una intensa rivalidad, sobre todo entre Nueva Gales del Sur y Victoria, que se había enriquecido con el oro. Pero al acercarse el nuevo siglo, empezaron a pensar que había llegado el momento. La feroz competencia entre las capitales de Nueva Gales del Sur y Victoria, Sydney y Melbourne, impedía que una de ellas se convirtiese en la capital de la nación, lo que impulsó la idea de construir una nueva metrópolis en Nueva Gales del Sur, a más de 170 kilómetros de Sydney. Durante la búsqueda de la ubicación ideal, descubrieron que en esta zona había buenos ríos, llenos de truchas, y frondosos bosques en los que abundaban las piezas de caza. En esa dirección, a unos 5 kilómetros, hay un bonito y pequeño templo, la iglesia de San Juan, que se parece mucho a las parroquias de Inglaterra. Lo que les hizo pensar que a partir de esa modesta infraestructura construirían la futura ciudad. En abril de 1911, la Mancomunidad Australiana abrió un concurso internacional para elegir el mejor proyecto de la nueva capital. Y el ganador fue el arquitecto de Chicago, Walter Burley Griffin. Su esposa y arquitecta, Marion Manning Griffin, también colaboró en aquellos diseños inspirados en los movimientos Ciudad Embellecida y Ciudad Jardín. David va a mostrarme los planos originales en el Archivo Nacional de Australia. Hay 2 dibujos panorámicos de un total de 16. El más conocido de ellos es este. Una vista desde la cima del monte Ainslie, que está situado en el norte de la ciudad. Ahí está Canberra en toda su gloria. Es magnífico. Sí que lo es, desde luego. Es una panorámica soberbia que recrea el trazado de la futura capital. Hoy sigue siendo muy reconocible.
Walter y Marion incluso imaginaron con bastante precisión el aspecto final que tendría el lago. Sin duda es el trazado de la capital que hoy he visto desde el aire. Esto es la avenida Anzac, y ahí está el antiguo Parlamento, y aquí está el nuevo. Exacto. Algunos edificios están en sitios diferentes, y el lago se terminó a finales de los años 50, pero es una ciudad maravillosa integrada en el paisaje. El bosque y la naturaleza rodean la ciudad e incluso penetran en los barrios residenciales. El espíritu de Griffin sigue estando aquí. El antiguo Parlamento fue la sede federal desde 1927 hasta 1988, el año en el que la reina Isabel II inauguró el nuevo. Para un expolítico como yo, visitar un parlamento extranjero siempre resulta muy emocionante. He visto en televisión algunos de los apasionados debates de la Cámara de Representantes y suenan casi igual que los de Westminster, pero con acento australiano, aunque sus edificios no podrían ser más distintos. El Parlamento está formado por el Senado y la Cámara de Representantes, y la reina está representada por el gobernador general. Señor vicepresidente, el tiempo se acaba. Con este primer ministro desfasado, al frente de un gobierno desfasado, dentro de apenas 10 días... Guy Broadman representó en el Parlamento hasta 2019 al Partido Laborista Australiano. Canberra es una capital muy especial. ¿Qué opinión genera en la inmensa mancomunidad de Australia? A algunos australianos les encanta odiar a Canberra porque es la sede del gobierno y porque no están de acuerdo con las decisiones que éste toma. Pero cuando vienen aquí, por fin, descubren que en su capital también reside el alma de la nación, en el Memorial de Guerra Australiano y en otras instituciones que cuentan nuestra historia. Este edificio no fue diseñado por Griffin, pero es fascinante. Y he oído que a la gente le encanta subir por las pendientes de hierba para poder estar por encima de aquellos a los que han elegido. A los australianos les encanta la idea de estar en el campo y que los niños rueden por la hierba por encima de sus políticos. Eso me gusta. ¿Canberra es un buen lugar para vivir? Fue una ciudad un poco gris durante mucho tiempo, pero en los últimos años su población se ha incrementado mucho. Hoy es una metrópolis mucho más interesante. Una capital en medio del bosque, con muchos espacios verdes y el cielo azul. Es un lugar maravilloso para vivir. ¿Puedo contarte lo que he hecho en falta? Dime. La red ferroviaria es muy escasa y no tenéis metro. ¿Cómo es posible? Estamos en ello. Ya falta poco para que nuestro nuevo tren ligero entre en funcionamiento. Es hora de abandonar el territorio de la capital australiana, que se encuentra dentro de Nueva Gales del Sur, y viajar por el vecino estado de Victoria hacia Melbourne, su hermosa capital. Lo que me obliga a desplazarme hacia el norte y a tomar después un tren de alta velocidad con destino Melbourne que parte desde Sydney. En nuestro bar, en el vagón A, podrá tomar un apetitoso refresco. Hola, Buenas tardes. ¿podría tomar una cerveza australiana? Claro. Muchas gracias. ¿Y tiene algún aperitivo? Queso y galletas. Queso y galletas, perfecto. Por la Mancomunidad de Australia. Melbourne tuvo un comienzo prometedor. Fue incorporada a la corona el año en el que la reina Victoria subió al trono. Y tras ser bautizada en honor de Lord Melbourne, su primer ministro, se convirtió en la capital del estado que ostenta el nombre de la reina.
Mi guía cuenta que en 1911 ya había alcanzado los 600.000 habitantes. Es la capital provisional de la Mancomunidad de Australia hasta que termine la construcción de Canberra. Está sobre colinas ondulantes junto a una hermosa bahía y se extiende más de 3 kilómetros siguiendo el curso del río Yarra. Su espectacular prosperidad se debió en gran medida a sus yacimientos de oro y a las oleadas de inmigrantes que éste atrajo. Melbourne es la segunda ciudad más poblada de Australia. La estación de Southern Cross recibió a los primeros pasajeros en 1895 y hoy, tras una reforma de 440 millones de euros, es una terminal del siglo XXI. Y un símbolo de una hermosa ciudad que comenzaré a visitar mañana. Melbourne tiene casi 5 millones de habitantes y está situada junto a la bahía Port Phillip, en el sureste de Australia. Fue fundada en 1835, casi 50 años después que Sydney. Aunque a diferencia de su gran rival, sus pobladores no eran convictos, sino emigrantes libres. Melbourne se convirtió en la capital de la colonia de Victoria cuando ésta se separó de Nueva Gales del Sur. Este magnífico edificio neoclásico es el Parlamento Estatal de Victoria, que cuando se publicó mi guía, también era la sede provisional del Parlamento Federal de la nueva Mancomunidad de Australia. Y su grandeza revela que, incluso en tiempos coloniales, Melbourne se veía a sí misma como una de las grandes ciudades del Imperio Británico. En Melbourne me siento como en casa al contemplar tantos edificios antiguos de estilo británico. Es cierto que entre ellos parece que alguien haya injertado rascacielos de una gran ciudad estadounidense, pero da la impresión de que ese injerto no arraigó, porque sigue teniendo un aire muy europeo. A los melburnianos les encanta comer fuera y tomar café, y presumen de que en su preciosa y animada ciudad hay más restaurantes y cafés por habitante que en ningún otro lugar del mundo. ¿Qué desea? Hola, un cappuccino con mucha espuma. Muy bien. Gracias. Cuando se publicó mi guía, Melbourne era ya famosa por sus elegantes palacios del café. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, grandes oleadas de italianos arribaron a una Australia deseosa de aumentar su población, lo que engrandeció la cultura cafetera de Melbourne, que según algunos es única en el mundo, y que además de favorecer a los cafés autóctonos, rechaza a las multinacionales. Disculpa, Hola. ¿vives aquí? Sí. ¿Es cierto que Melbourne tiene una gran cultura del café? Por supuesto. Aquí puedes degustar algunos de los mejores cafés del mundo. Supongo que en eso, como en todo lo demás, también competís con Sydney. En eso no, porque en lo referente al café, Melbourne gana por goleada. Esta ciudad, famosa por su vibrante cultura, posee algunos de los mejores museos de Australia. Y una emblemática red de más de 40 callejuelas que se entrecruzan en el centro de la ciudad. Estos estrechos callejones, en los tiempos de mi guía,
Eran lugares malolientes e infestados de ratas, unos focos de perdición que había que erradicar. Pero por suerte no todos se eliminaron, y hoy sus muros se han convertido en los improvisados lienzos de artistas callejeros. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola. ¿Estáis visitando Melbourne? Sí. ¿Tú también? Sí. Y habéis venido a ver los callejones. ¿Qué pensáis de ellos? Son preciosos. ¿Sí? Son muy bonitos. Hay quien piensa que solo son grafitis. Es arte. Y sus colores quedan perfectos en una foto cuando te retratas ante ellos. ¿Has hecho alguna? Sí, Podría... claro. Has hecho muchas. Esta me gusta. Es muy bonita. Sí. Mucho. Yo diría que incluso es más artística que el original. Tal vez. Es arte. Vale, de acuerdo. Mi siguiente destino es el barrio de Jolimont, donde se alza un auténtico icono del deporte australiano. En Melbourne hay 2.225 hectáreas de parques y jardines, afirmaba mi guía en 1913. Hoy la ciudad sigue estando llena de espacios verdes en los que sus habitantes practican todo tipo de deportes. El primer campo de cricket del Parque Yarra fue construido en 1853 y creció hasta convertirse en un inmenso estadio con un aforo de más de 100.000 espectadores. Así que cuando un bateador australiano se enfrenta a un lanzador inglés, es difícil que lance la pelota fuera del terreno. El Melbourne Cricket Ground, conocido como el MCG, es el mayor estadio deportivo de Australia y uno de los más famosos del mundo. Aunque no soy muy aficionado al cricket, confieso que me impresiona entrar en este inmenso estadio, tan a menudo repleto de enardecidos hinchas australianos enfrentados a los aficionados ingleses que integran el llamado Ejército de los Chiflados. Este lugar es un templo, es un territorio sagrado. David Statham es el bibliotecario del Club de Cricket de Melbourne y un hincha entregado. Hola, David. Hola, Michael. Bienvenido. Gracias. Es un lugar extraordinario. ¿En 1853 no existía ya otro campo? Sí, pero lo trasladaron aquí a causa del impacto causado por la fiebre del oro. Junto al antiguo campo vivían muchos itinerantes y era un foco de suciedad, de enfermedades y delincuencia. Y como también se inundaba cuando el río Yarra crecía, decidieron trasladarlo a este lugar, que aunque hace 160 años era la periferia, hoy está en el centro de Melbourne. Significa mucho para ti. Sí, porque en él late el corazón de Melbourne. Aquí venimos a disfrutar, a sufrir y a jugar. Se ha convertido en lo que era una catedral medieval en la vida de una ciudad, porque aquí todos venimos a rendir culto al deporte australiano. Los documentos de esta biblioteca cuentan la gloriosa historia del cricket australiano, incluidos los orígenes de su más enconada batalla. ¿Cuándo aparece el cricket en Australia? En 1803, en Sydney, y el Club de Cricket de Melbourne se funda en 1838. ¿Cuándo empezáis a jugar como una sola nación? Antes de la federación, en 1877. ¿1877? Sí. Nueva Gales del Sur y Victoria se unieron para jugar aquí, el primer Australia-Inglaterra en 1877.
¿Tuvo un gran impacto político el que jugarais como un solo país? Mucho. El cuarto partido se celebró aquí en 1898 y todos los políticos del Parlamento vinieron al campo para ver jugar a Australia contra Inglaterra y contemplar cómo el país que intentaban unificar ya jugaba unido en el campo. Sin duda los hizo recapacitar. ¿Cómo surgió el Torneo de las Cenizas? Empezó en 1882, cuando vencimos a Inglaterra por primera vez en suelo inglés, en el Oval de Londres. La conmoción causada por la derrota de la madre patria impulsó la publicación de 2 necrológicas. Una salió en Cricket, semanario del deporte, el 31 de agosto, 2 días después del partido. Y 48 horas después salió esta otra, en recuerdo del cricket inglés fallecido en el Oval. El cuerpo será cremado y las cenizas irán a Australia. Así nació. Y se consolidó cuando los jugadores ingleses volvieron diciendo: hemos venido a rescatar las cenizas del cricket inglés. ¿Qué papel jugó el cricket en la unificación de Australia? Hizo que nos sintiéramos orgullosos de ser australianos y que las colonias lucharan juntas como una sola nación. Esta tarde hay partido y he tenido la suerte de conseguir una entrada. Me dispongo a disfrutar de una hermosa tarde de verano en el MCG y del último partido internacional del año, que van a disputar Australia e Inglaterra en la modalidad T20. Me temo que nuestras cenizas seguirán aquí. Hoy me he levantado temprano para dar un paseo por el centro financiero y visitar un lugar que adoran los melburnianos. El mercado de la Reina Victoria abrió sus puertas hace 140 años y ofrece una inmensa variedad de productos y aromas que es un fiel reflejo del tejido multiétnico de Melbourne. ¿Puedes decirme de dónde es tu familia? De Vietnam. ¿Vietnam? Sí, ¿Hace cuánto que llegó a Australia? 30 años. Hola. ¿De dónde es tu familia? De Irán. ¿Irán? Sí. Hola. ¿Qué tal? Dime, ¿de dónde vino tu familia? De Italia. ¿Cuántas generaciones habéis vivido aquí? 2. 2. ¿Y os gusta Australia? Sí. El crecimiento de Victoria ha sido muy rápido. Su población pasó de 77.000 habitantes en 1851 a 627.000 en 1865. La mitad de ellos trabajaban en las minas de oro, cuyo repentino descubrimiento atrajo a inmigrantes de todo el mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la economía australiana no ha dejado de crecer, un logro conseguido gracias a una variopinta población que te hace recordar a una maravillosa Macedonia de frutas humana. Un 40% de los habitantes del área metropolitana de Melbourne nació en otro país, y en ella están representadas más de 140 culturas. Pero Australia no siempre fue tan acogedora. Hola, Joy. Hola, Michael. Encantada. Joy Damusi es profesora de historia en la Universidad de Melbourne. A mediados del siglo XIX, la fiebre del oro impulsó la llegada de muchos inmigrantes. ¿De dónde venían? De todo el mundo, de todos los países de Europa, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y, por supuesto, de la cercana Asia. ¿Y fueron bien recibidos por los australianos de entonces?
No siempre, por desgracia, porque en aquellos tiempos la población considerada ideal era la británica. Británica y blanca, por supuesto. La palabra blanca discriminaba a asiáticos y africanos, pero ¿incluía a los europeos del sur? En algunas zonas sí fueron aceptados. Mis antepasados vinieron de Grecia. Y hacia griegos e italianos se impulsaron políticas de inclusión dictadas por criterios de pureza blanca, lo que creó muchos conflictos, porque sus costumbres no se ajustaban al ideal británico blanco. Cuanto más blanco, mejor. Sí, mucho mejor. Fue un criterio que siguió vigente en Australia durante mucho tiempo. Cuando en 1901 se fundó la Mancomunidad, ¿cambió la política de inmigración? Se introdujo de manera formal la política de la Australia blanca, que obstaculizaba la inmigración a comunidades y culturas no identificadas como blancas. Había que superar unos baremos. ¿Muy exigentes? Eran imposibles de alcanzar, lo que permitía controlar el número de personas que entraban en el país. Gracias a esta política discriminatoria, los australianos de origen británico e irlandés siguieron siendo mayoría hasta mediados del siglo XX. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno declaró que para defender a Australia y desarrollar su economía, debían poblarse o perecer. Hubo una gran campaña para potenciar la inmigración. Aún influidos por sus criterios pasados, los migrantes preferidos eran los escandinavos. Pero como no había tanta gente que quisiera venir de los países nórdicos, el gobierno australiano se vio obligado a admitir migrantes de Italia y también de Grecia, como mis padres. Aunque este inmenso país abrió sus puertas durante los años 50 y 60, la política de la Australia blanca no fue erradicada hasta 1973. ¿Qué opinan hoy los australianos de esta sociedad multiétnica? Les parece algo muy positivo, y cada vez más, porque fue la inmigración, al traer a Australia esta conjunción de etnias y culturas, lo que construyó este fantástico país y esta maravillosa comunidad. Me dirijo al barrio de St. Kilda, en el sur de la ciudad, para conocer la historia del forajido más famoso de Australia, Ned Kelly. Un bandido cuyo nombre ya era conocido en todo el mundo en tiempos de mi guía, gracias a una legendaria película que hoy voy a visionar en el emblemático cine Astor junto al escritor y guía histórico Trevor Pulney. Hola, Trevor. Michael, ¿Qué película vamos a ver en este antiguo y precioso cine? la historia de la banda de Kelly, que fue estrenada en 1906. Está protagonizada por un grupo de Bush Rangers de Victoria, liderado por Ned Kelly, que sembró el caos durante 18 meses. ¿Qué era un Bush Ranger? Era como se llamaba aquí a los bandidos y forajidos que asaltaban diligencias y robaban caballos. Pero Ned Kelly era más que eso. Aquí tenemos una palabra para describir a alguien como él. Larrikin, un granuja simpático. Ned Kelly nació en 1854 en Beveridge, al norte de Melbourne. Su padre era un campesino que ya había pisado la cárcel. Y a los 14 años, Ned ya seguía sus pasos. La violenta trayectoria de su banda es dramatizada en este largometraje de ficción, que fue el primero de la historia del cine y un gran éxito de taquilla en Australia y Gran Bretaña. Se ocultan en el bosque. Y después salen y vuelven a atacar a la policía. ¿Por qué los bandidos eran considerados héroes por una parte del público? Porque, para algunos, tenían ese aire romántico de rebelión contra la autoridad que tanto gustaba en esa parte del mundo. Y en el caso de los hermanos Kelly,
Muchos pensaban que habían recibido un trato injusto por parte del gobierno y que a su padre le habían vendido un terreno de mala calidad que no le permitió prosperar de forma honrada. Kelly fue capturado en la población de Glen Rowan, a más de 200 kilómetros de Melbourne, tras un intenso tiroteo. Sobrevivió gracias a su famosa armadura, hecha con piezas de arado, y fue encerrado en esta cárcel, hoy convertida en museo. ¿Tuvo un juicio justo? No lo creo. En primer lugar, lo juzgaron aquí, en Melbourne, porque sabían que donde había cometido sus delitos no sería declarado culpable. La gente de su tierra natal admiraba a Ned por diversos motivos. Y uno de ellos fue que tuvo la sagaz idea de quemar las hipotecas tras reventar las cajas fuertes de los bancos, lo que puso a mucha gente de su parte. Pero en Melbourne, la gente se informaba por los periódicos. ¿Dónde acabó su vida? Ahí arriba. El jurado tardó apenas media hora en declararle culpable de asesinato. Y Ned Kelly fue ahorcado aquí en noviembre de 1880 con tan solo 25 años. ¿Por qué un hombre responsable de robos y asesinatos tiene un papel tan destacado en la cultura australiana? Porque para mucha gente personificó la lucha del hombre sencillo contra el sistema que lo domina. ¿Las opiniones sobre él siguen divididas? Desde luego. Entre los que visitan la cárcel, yo diría que hay mitad y mitad. El 50% piensa que Ned era un pobre hombre al que la vida maltrató y que, aunque su conducta no siempre fue intachable, en el fondo era un héroe. Y para el resto fue un criminal sin escrúpulos. En St. Kilda se encuentra la playa más famosa de Melbourne y el primer parque de atracciones de Australia, que se inauguró en diciembre de 1912 con su impresionante montaña rusa como atracción estrella. Todas las montañas rusas me parecen escalofriantes, pero estoy dispuesto a montar en esta porque confío plenamente en la persona que maneja el freno. Hay 7 tramos en los que se alcanza una gran velocidad y espero que hoy esté en plena forma para que nada se descontrole. Y allá vamos, a tumba abierta. La vista es maravillosa. Y otra vez cuesta abajo. Tras una plácida noche de descanso, he venido a la estación de la calle Flinders para embarcarme en un tren con destino a Lilydale. Desde allí partiré hacia Belgrave y después viajaré a través de la Victoria rural hasta la localidad de Viregarra. Los billetes de un país dicen mucho sobre sus héroes. Y el billete de $100 australianos conmemora a una gran figura que consiguió el aplauso del mundo entero. No con un bate de cricket, sino interpretando la música más refinada.
Sus admiradores se agolpaban en Melbourne y Sydney para ver sus actuaciones, y su mérito fue aún mayor por tratarse de una mujer que siempre se atrevió a expresar sus opiniones y rindió tributo con su nombre a su ciudad natal. Esta es la idolatrada dama Nellie Melba. Me pregunto si aún sigue siendo tan popular entre sus compatriotas. Disculpe. Pero si eres Michael, qué grata sorpresa. Gracias. Nunca me pierdo tus programas. ¿Quién era Nellie Melba? Una gran mujer. ¿Y también una heroína? Desde luego, porque además de tener una voz extraordinaria, también se preocupaba por la gente normal. ¿Qué hizo por Australia? Viajó por todo el mundo con el nombre de Melba, que era una abreviatura de la palabra Melbourne, y consiguió algo extraordinario, que Australia y Melbourne, su ciudad natal, fueran conocidas en el mundo entero. A 6 kilómetros de Lilydale se alza Coombe Cottage, una mansión construida en 1912 que era el paraíso particular de Nellie Melba, con espléndidos jardines en los que recibía a estrellas como Charlie Chaplin o Douglas Fairbanks. La mansión sigue perteneciendo a su familia y el gestor de la propiedad, Daniel Johnson, va a acompañarme en este viaje al pasado. ¿Este era su dormitorio? Así es. ¿Quién era Nellie Melba? Se llamaba Helen Porter Mitchell y su padre David era un cantero escocés que llegó aquí en 1852. Su talento musical hizo que desde muy pequeña soñara con ser cantante. Después de formarse en Melbourne, Nellie estudió en París. Y en 1887 debutó en Bruselas con la ópera Rigoletto. En sus 40 años de carrera, cantó en los escenarios más importantes del mundo, despertando la aclamación unánime del público y la crítica. Esta es una carta de Buckingham Palace, porque la familia real, además de asistir a sus óperas, también venía aquí a veces a tomar el té. En su libro de visitas aparecen los reyes Alberto y Jorge, lo que fue un logro extraordinario para una chica de las colonias. Nellie Melba utilizó su fama para recaudar fondos para el esfuerzo bélico y siempre mostró su devoción por su adorado público, por lo que en 1918 fue nombrada Dama del Imperio Británico. Era una mujer divertida, perfeccionista y muy desinhibida, lo que escandalizó un poco a la sociedad de la época, acostumbrada a que las mujeres guardaran silencio, pero ella siempre se atrevió a situarse en el centro. Nellie Melba murió en Sydney en 1931. Sus restos fueron trasladados a Melbourne en un tren especial y su ataúd desfiló cubierto por la bandera australiana. La longitud del cortejo y la cantidad de gente que salió a despedirse muestran el profundo afecto que sentía por ella toda la sociedad australiana. Sus canciones siguen siendo interpretadas en su sala de música por extraordinarias sopranos como Cleo Lynn McGowan.
Nos has emocionado a todos. Ha sido maravilloso. Muchas gracias. Uno de sus más célebres admiradores, el chef francés Auguste Escoffier, fue a ver cantar a Nelly en el Royal Opera House de Londres, aprovechando que entonces trabajaba en el Hotel Savoy, y decidió crear un postre en su honor, el melocotón Melba, que sigue siendo muy popular en el restaurante de la propiedad. Tiene un aspecto delicioso. ¿Quieres sentarte? Gracias. Lleva melocotón, frambuesas... Lleva puré de melocotón, coulis de frambuesa y bavaroise de frambuesa y de vainilla. ¿Es el Melba clásico? No, es mi interpretación personal. Sin duda es la primadonna de los postres. Gracias. Que aproveche. Empezaré por el melocotón. Un excelente melocotón australiano. Y este otro ingrediente del Melba. Está muy bueno. Me dan ganas de ponerme a cantar. Pero será mejor que no lo haga. Tras degustar tan delicioso postre, viajo 24 kilómetros hasta Belgrave para subir a bordo de un tren histórico. ¡Qué elegante va! ¿Y usted va hecho un pincel? Gracias. El Puffin Billy comenzó a funcionar en 1900 y recorre casi 30 kilómetros a través de los hermosos bosques de los montes Dandenong. Es la primera vez que viajo en un tren con las piernas por fuera. Y aunque voy sentado en un listón de madera no demasiado cómodo, el almohadillado de mi veterano trasero soluciona el problema. Un corrimiento de tierras obligó a cerrar la línea en 1953, pero hace 20 años fue restaurada con la ayuda de voluntarios. Nos disponemos a cruzar un espléndido puente. ¿Habéis visto qué maravilla? ¿Conocía el Puffin Billy? Viajamos en él muchas veces porque a mi hijo le encanta. Vivimos cerca y él incluso trabaja de voluntario. ¿Qué labor realizas? Mis amigos y yo limpiamos las vías y sacamos brillo a los vagones en las cocheras. ¿Le sacáis brillo? Sí. ¿De verdad? Y dime, ¿te gustaría trabajar de mayor en el ferrocarril? Sí. ¿Haciendo qué? Conducir. ¿Te gustaría? Sí. ¿Qué es lo mejor del Puffin Billy? Que te une a la naturaleza. Ya lo creo. Jeff Goodwin es el presidente de la asociación Puffin Billy. ¿A dónde va este precioso tren y por qué se construyó? Esta línea de vía estrecha es una de las 4 que se construyeron a finales del siglo XIX para conectar varias zonas inaccesibles del estado de Victoria. Tienes un acento muy australiano. Pues soy un inglés de Stockport, pero llevo 20 años en Australia y en el Puffin Billy. ¿Cuántos voluntarios sois? Unos 1000. ¿1000? 1000 voluntarios. Un ejército. Así es. Y gracias al esfuerzo de todos ellos, en los últimos 6 años hemos pasado de unos 250.000 viajeros al año a algo más de 500.000.
Enhorabuena, es un viaje precioso. Tras esta maravillosa excursión, viajo unos 130 kilómetros a través de la región rural de Victoria para conocer el origen de lo que, en tiempos de mi guía, era una de las mayores riquezas de Australia. La lana de oveja, afirma mi guía, es uno de los principales productos de Australia. Su explotación comenzó en 1797 con tan solo 3 carneros y 5 ovejas. Pero en 1910 su valor de mercado alcanzó los 32 millones de libras. Durante 2 siglos, la economía de este país avanzó a lomos de sus ovejas, por lo que aquí es casi imposible sobrevalorar la importancia de la lana. Australia sigue encabezando el ranking mundial de exportadores de lana, algo a lo que contribuye una familia que se dedica a la cría de ovejas desde hace 6 generaciones. Hola, Tom. ¿Cómo estás, Michael? Es un placer. ¿Cuándo se construyó tu casa? En 1840 y tantos. Tom Dennis y su familia mantienen la explotación ovejera histórica de Tandy, una de las más antiguas de Victoria. ¡Qué maravilla! Un espléndido comedor de la era victoriana. Sí, y esto es lo más especial. Las personas que se sentaron alrededor de esta mesa a lo largo de los años. ¿Tus antepasados? Sí. Aquí tenemos a Emma y Alexander Dennis, que partieron de Cornualles en 1840 para establecerse en Australia. Sus 2 hermanos dijeron entonces, vamos a explorar también ese nuevo mundo. Y juntos convirtieron esta granja en el hogar de nuestra familia. Eran personas muy valientes. Ya lo creo. El comercio de lana es uno de los pilares de la riqueza de Australia, pero los comienzos no debieron ser fáciles. Hubo un gran boom en la década de 1870 que duró hasta 1890 y tantos, pero después vino una depresión. Y este señor, el número 3, se ganó todo nuestro respeto al recuperar la granja, ya que su padre fue un vividor que dejó el negocio lleno de deudas. También afrontamos la sequía del centenario, las 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, y en 1944 hubo un incendio devastador que llegó del norte. Por suerte, en esta habitación, uno de los más jóvenes estaba celebrando una fiesta de despedida antes de partir hacia la guerra, y todos los invitados arrimaron el hombro para salvar la granja. Si seguimos aquí es gracias a ellos. Es una parte épica de la historia de Australia contada a través de la vida de una familia. Una historia curiosa. Protagonizada por tus antepasados y las ovejas. ¿Me presentas a los demás? Será un placer. En esta granja de 200 hectáreas pastan más de 900 ovejas, que una vez al año son esquiladas. Voy a hacer las presentaciones. Esta es Gemma. Gemma. ¿Qué tal? Gary, el esquilador. Hola. Hola. Y mi hermano Al. Es un placer. ¿Qué tal? Gary va a esquilar uno de nuestros carneros. Gracias a sus 30 años de experiencia, Gary Leeson completa el trabajo en solo 3 minutos. Siempre que he visto esto en algún programa me ha sorprendido su dificultad. Pero verlo de cerca y ver tal cantidad de lana es aún más asombroso.
¿Qué se hace ahora, Gemma? Limpiar los bordes del vellón, porque siempre hay trozos manchados por la suciedad y el sudor. Ya. Así que los quitamos. ¿Cuánto puede pesar? ¿Lo pesamos? Por favor. Lo habitual, 3,5 kilos. Se ha desprendido de un abrigo bastante pesado. Sí, ya lo creo. Es hora de que lo intente, supervisado por Gary. Sujeto la cabeza, así, Sí, y voy siguiendo el lomo. sí. Vamos allá. Hasta la cabeza. Vale. Me da miedo desviarme y hacerle daño. Y ahora... ¿Sigo por aquí? Sí, eso es. Este pobre carnero hoy no ha tenido suerte. Ya está. Ahora sujétalo con fuerza Lo tengo. y ponlo ahí. ¡Listo! Muy bien. Sí. Los he visto mucho peores. Buen trabajo, Michael. Gracias. Genial. Al igual que Estados Unidos, Australia vivió una fiebre del oro que atrajo a una inmigración masiva y muy diversa que no le impidió forjar una cultura nacional propia. El cricket unió a las colonias y se convirtió en su embajador. Y la nueva federación, que no deseaba ser conocida por sus colonias penales, por sus forajidos o tan solo por sus ovejas, contempló alborozada cómo Nellie Melba ofrecía una imagen culta en el extranjero. Una alegría que completó un arquitecto estadounidense al construir una capital extraordinaria y luminosa que despertó la admiración del mundo entero. En mi próximo viaje conduciré el expreso de la caña de azúcar. El silbato avisa de que hay un inglés al mando. Cantaré un vals muy popular. Y bucearé entre peces y corales. He visto muchas maravillas, pero nada me ha producido nunca tan espléndida sensación de grandeza.